Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo les va a todos? Más allá que vos me digas hoy, ¿viste como la película de los pingüinos de Madagascar? O sea, Madagascar, que dicen, hay una parte donde los pingüinos saludan y dicen, pórtense gorditos y bonitos. Y vos me vas a decir que estás bien con los tres que acabo de mencionar. Con Bullrich, con Rodríguez Larreta y con Macri. Pero creo que le saca una cabeza, como en términos del TORF, le saca una cabeza el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Eso lo notás vos como nuevos liderazgos para el 2023? Primero, para mí es un honor, ¿no?, que los tres estén apoyándonos a nosotros como lista, digamos. Para mí eso es muy importante. Aparte, no solamente sus apoyos se ven en la vía pública, se van a ver en la televisión, se van a ver explícitamente recorriendo la provincia de Santa Fe con nosotros y demás, sino que también en toda una trayectoria que yo vengo trabajando con Mauricio, con Horacio, con Patricia Bullrich. Así que la verdad que eso para mí es muy positivo y muy importante, porque también el electorado ahí va a entender y va a saber en qué lugar uno está, ¿no? Eso es. Después, me parece que después del 2019, de haber perdido la presidencia, es lógico que haya un reacomodamiento. Y que en ese reacomodamiento de liderazgos, tanto Patricia como Horacio Rodríguez Larreta tengan sus intenciones de ser una opción de cara al 2023. A ver, Horacio lo hace desde la gestión, Patricia lo hace más desde la política, desde el posicionamiento de dónde tiene que ir el país. Los dos coinciden mucho en el qué hay que hacer en la Argentina, y yo también coincido en la Argentina. La Argentina tiene que arrancar un proceso de reforma de una ley laboral rápidamente, una reforma tributaria, una reforma previsional, una reforma del Estado, porque hoy la Argentina está estancada sin crear puestos de trabajo privados desde hace 10 años. ¿Qué sería eso? ¿Flexibilización? No, a ver... Más allá de que está, no pongamos, a ver, ¿sabés qué? Yo te lo hago al revés. Cambiar la lógica, cambiar la lógica de la que la Argentina hace 10 años que no se generan puestos de trabajo. O sea, porque yo hablo de reforma laboral y automáticamente me dicen flexibilización. No, y yo te digo, che, ¿por qué no pensamos en los que no tienen laburo, que son cada vez más? ¿Por qué no pensamos en el 40% de la Argentina que está en negro con esta ley que supuestamente ayuda a los trabajadores? No, ayuda a los sindicalistas, ayuda a los que administran mal el Estado, pero no ayudan a los que trabajan, porque cada vez tienen más miedo de perder su trabajo, no ayudan a los que trabajan en negro, porque pierden un montón de derechos, y también el Estado se está perdiendo muchos cuestiones positivas, que es tener trabajo registrado, y nadie piensa en los que no consiguen laburo. Entonces, vos me decís flexibilización. No, yo quiero una ley laboral distinta, que no cuide el status quo, que por el contrario amplíe la torta, porque la torta es cada vez más chiquita. El status quo podría estar determinado, por ejemplo, por los fondos de compensación que tienen las obras sociales de los sindicatos. El status quo es que hoy lo que se quiere cuidar es a los sindicalistas, ni siquiera a los sindicatos, a los sindicalistas y a su entorno de amigos para que sigan manteniendo el poder. El status quo es que el Estado no entienda la lógica de ese vínculo entre el gobierno y el sindicalismo, que tenemos que entender de que esto pero existe la alianza de la burocracia sindical, algunos dicen la aristocracia sindical con la política, que también es aristócrata. Pero está bien, pero frente a eso te contesto, 50% de pobres. Dame una respuesta a eso. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos este camino? El año que viene vamos a tener 60 y el otro 70. Cambiemos. Eso tiene que ser una lógica distinta. La Argentina está hace décadas, y todos los gobiernos, para no entrar en la discusión, todos los gobiernos están en una lógica de un Estado sobreprotector, un Estado que supuestamente te cuida, pero después no te da seguridad, justicia, salud, educación. Un Estado que le pone la pata encima a los que producen, a los que generan valor, a los que generan empleo, a los que empujan la rueda de nuestro país. Pero déjame hizo lo mismo con las importaciones. O sea, déjame terminar. Sí. Y
un Estado que tiene que entender de que con más planes sociales no se sale de la pobreza. Si los planes sociales te solucionaran el problema de la pobreza, la Argentina no tendría pobreza. Y hoy cada vez tenemos más pobreza. Bueno, pero terminó con mucha pobreza también y mucha inflación. Dos cosas que se tocan, que afectan directamente, digamos, a las clases sociales más bajas. Pero por eso mismo, la Argentina tiene problemas. No, pero no es el gobierno de Macri. Es la Argentina de las últimas 3 décadas que viene teniendo problemas de generación de empleo privado, generación de un déficit fiscal enorme, que es la madre de todos los problemas. Cuando a ustedes les hablen de déficit fiscal, sepan que aunque sea difícil entender bien qué es, el déficit fiscal es la base de todos los problemas de la Argentina. Es cuando la Argentina gasta más de lo que le ingresa. Entonces, cuando vos gastás más de lo que te ingresa, lo que tenés que hacer es o ir a buscar deuda externa, o ir a aumentar más los impuestos, o emitir moneda. Eso es el problema de toda la base de los argentinos. Dame una autocrítica del gobierno de Macri. Montón tengo. Dame las 3 primeras. Primero, no haber cambiado la lógica de cómo se gastan los recursos en el gasto social. Yo hubiera esperado que el gobierno de Mauricio Macri hubiera cambiado la lógica de que un plan se recibe para toda la vida. Yo quiero que los planes sociales en la Argentina sean por un tiempo determinado y que en ese tiempo determinado la persona que recibe el plan tenga la obligación, y el Estado tenga la obligación también, de capacitarlo, prepararlo para rápidamente volverlo a insertar en el mercado laboral. No bajó el gasto público. Pero pará, sí bajó el gasto público. Después de eso, pero el gasto social estamos hablando, pero sí. Digo, o la inversión social. Digo, por eso mismo te digo, vos me dijiste una autocrítica, te estoy diciendo eso, un error que para mí fue. Lo segundo es no haber dicho el primer día de qué forma se recibía el gobierno. No haber dejado bien en claro que se recibía con 5 puntos de déficit fiscal primario, con deuda externa que no estaba registrada, que empezaron a caer vencimientos que no estaban registrados, con cero hubiera sido mejor, con saldo negativo en el Banco Central de Reservas, con deuda pública internacional, deuda externa, a tasas del 10% promedio. O sea, eso era la realidad. Y nosotros lo dijimos. Y eso, obviamente, cuando vos no lo decís, no existe. Pero esa era la realidad de cómo se recibió el gobierno cómo se recibió el gobierno que dejó Cristina. Pero la deuda externa fue bestial. ¿Con Cristina? Sí, no, es verdad. No, con Macri también. No, pero a ver, entendamos esto, porque el kirchnerismo tiene un gran logro, que es instalar relatos. Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, el préstamo que se pidió del Fondo Monetario Internacional. La deuda no aumentó un peso, ni un dólar. Porque se pagó, como la Argentina era más creíble con un gobierno como el de Macri, más previsible, se tomó un crédito al 4% de tasa de interés y se pagó una deuda que había generado el kirchnerismo a tasas del 10-12%. La Argentina se endeudaba con el kirchnerismo a un promedio del 12%. Argentina tomó deuda de Venezuela de $1.000 millones al 15%. Una vergüenza. Todos fondos buitres que se dicen son todos fondos buitres. Bueno, el kirchnerismo fue el que más tomó con fondos buitres. Pero pará, ¿sabe cuánto tomó promedio la deuda el gobierno de Mauricio Macri? A 6%. La del Fondo Monetario Internacional, que tanto se habla, ¿verdad? Ahora, fue del 4%. Te pregunto esto, ingresaron muchísimas divisas por el Fondo Monetario y también por otros organismos o líneas de crédito internacional. Se endeuda, digamos, el país, según tu tesis, o hipótesis, mejor dicho, porque se tenía que pagar deuda anterior del kirchnerismo. Pero ¿por qué se fuga tanto? Es que no existe eso de fuga, no existe, es un relato muy... Pero no se fuga porque, vos con el crédito del Fondo Monetario Internacional, lo que hiciste fue pagar deuda pasada. No se aumentó ni un dólar la deuda pública. Cambiaste deuda cara que tomó el kirchnerismo por deuda barata que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Vos recibiste un déficit fiscal primario y un déficit financiero entre 5 el primario, 7 el financiero también. Eso es plata que vos necesitas
para que funcione el Estado. ¿Está claro? Entonces vos tenés, como decía antes, 3 maneras de cubrir ese déficit. 1 de cada 5 pesos que gastaba la Argentina no los tenía. ¿Cómo lo haces? A través de deuda, a través de más impuestos o a través de emisión monetaria. El camino que se eligió mientras el mundo estaba dentro de todo normal, y eso fue uno de los males que pasó en el 2018, la pelea entre China y Estados Unidos, el aumento de tasas en Estados Unidos que afectó financieramente al mundo y todos los fondos se fueron para Estados Unidos. Ahora, no, digamos, la única forma de vos cubrir ese déficit, porque a nosotros recibimos un banco central con reservas negativas y lo entregamos con miles de millones en la cuenta del Banco Central. Nosotros recibimos un déficit fiscal de 5 puntos y entregamos un déficit fiscal de 0,4. Digo, obviamente, esto me parece importante. Sí. ¿Hicimos las cosas mal? Sí, obvio, no logramos, y el propio expresidente lo dice. No recuerdo, ¿vos reconocés a algún expresidente que haya hecho alguna autocrítica? No existe un expresidente que haya hecho autocrítica. Lo que pasa es que lo que explica Macri en todos sus TEDx o charlas últimas que se han conocido son autocríticas hasta ahí. Autocríticas, digamos. A ver, pero dijo, hice las cosas mal, no estuve a la altura de las circunstancias en cosas que la sociedad esperaba. ¿Lo volverías a votar a Macri? Con las 3 manos. ¿Lo volverías a votar a Macri? Pero, a ver, en Santa Fe, yo te recuerdo que no vas a... Entre Rodríguez no existe, no va a existir eso, no es un... ¿Y qué va a existir entonces? Pero para que entienda, el 43% de los santafesinos lo votó a Macri, ganamos las elecciones en Kosovo. Ahora, yo sí creo que hace falta una renovación, porque en este proceso de autocrítica que hicimos, en este proceso de entender las cosas que se hicieron mal y que no tenemos que aprender de esos errores para no repetirlas, también entrar en un proceso de renovación. Ahora, eso quita que Macri... Ahora, en algo te voy a dar la razón, que es uno de los ítems que te dije, o sea, ligado a la pobreza, que dejó Macri, se fue incrementando también en este año y medio, estos 20 meses de gestión de Alberto Fernández. Pero la inflación es la misma. La inflación es la misma. Vos decís, bueno, la pandemia pudo haber afectado, se eclipsaron un montón de programas sociales, etcétera, etcétera, por la pandemia, pero tienen casi los mismos guarismos, digamos. Sí, pero te voy a dar un dato que no es menor. Con más de un 47% de inflación. Te voy a dar un dato no menor. En 2019 y el gobierno de Alberto Fernández congeló todos los servicios, o la gran mayoría de los servicios durante mucho tiempo. O sea, con los servicios congelados, que después lo vamos a terminar pagando. O sea, yo le quiero decir esto a la gente. Cuando vos hacés estos niveles de populismo, de decir que la energía es barata, que el gas no es caro. Andá a las tarjetas de crédito, digamos, congelar la tarjeta de crédito, y en marzo te vinieron con un hachazo. Pero por eso, digo, todas estas medidas populistas después se terminan pagando y el doble. Entonces, la inflación que está viendo ahora es con muchos servicios públicos congelados, con tarifas durante muchos meses congeladas. Entonces, los alimentos, vos ves el nivel de aumento que están teniendo. Se quiso tomar decisiones como las restricciones a la exportación de carne para bajar la carne. El resultado fue el mismo resultado que se viene teniendo desde hace 2000 años. No un año, 2 años. ¿Vamos a pimponear? De hace 2000 años. ¿Vamos a pimponear? A disposición. ¿Granata es la misma que en el 2019? No, yo creo que mucho mejor. ¿Mucho mejor? Mucho mejor, porque aparte ha sorprendido a propios y extraños. Para contarle a los que nos están viendo, yo soy compañero de fórmula senador nacional con Amalia Granata, y realmente Amalia, como legisladora provincial, ha presentado más de 200 proyectos que avanzan y atacan, digamos, problemas que tiene la ciudadanía, que tiene el santafesino. Fue la única, y esto me parece muy importante, que se enfrentó a Marcelo Saín, que hizo un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados, porque mucho bla 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 en los medios, pero después a la hora de actuar, la única que tuvo el coraje, los ovarios para plantarse a Marcelo Saín fue Amalia Granata. ¿Sabés qué hizo el resto de los diputados? Se escondía abajo de las bancas, porque tenía miedo de enfrentar al exministro Marcelo Saín. Ella lo enfrentó por el daño
que le hizo a la provincia de Santa Fe. Y además cada vez que uno recorre la provincia dice, che, qué bueno que están con Amalia, porque Amalia fue la única que vuelve, estuvo. Digo, ahora, me parece que eso es positivo. ¿por qué van a ganar ustedes? ¿Por qué van a ganar? ¿Y qué los diferencia del resto? Nosotros, a ver, lo que nos diferencia y lo que nosotros queremos instalar en la campaña, más allá de que algunos, creo que las 3 listas radicales está mal que se estén peleando, que creo que no entendieron la lógica que tienen las PASO. Las PASO tienen que servir para que cada uno cuente lo que hizo, lo que hace, lo que va a hacer. Me parece que esta lógica del radicalismo de pelearse, no suma mucho, pero más allá de eso, nosotros lo que queremos hacer es contar lo que venimos haciendo. Porque cuando el año pasado, en junio del 2020, nadie levantaba la bandera de la educación, de la presencialidad en la educación, yo fui uno de los primeros que levantó esa bandera, pidiéndole al gobernador Perotti que organice un cronograma de regreso a las escuelas, que no podía ser, que estaba demostrado, que ya los países desarrollados del mundo habían demostrado que en el aula, cumpliéndose los protocolos, bajo ningún punto de vista había mayor nivel de contagio de COVID-19, cuando se quiso ir por la propiedad privada, uno estuvo ahí en las marchas, le hice una denuncia penal al presidente de la Nación cuando quiso avanzar sobre otro poder del Estado, hice un recurso de amparo con el tema de educación para obligar a que las escuelas estén abiertas y que se den clases presenciales, presenté proyectos que tienen que ver con la reducción de la carga tributaria y una mejor administración del Estado, defendí a Santa Fe, cuando gobernaba Miguel Lifchit. Yo iba con Miguel Lifchit a acompañarlo, a pedirle los fondos que el kirchnerismo le robó a Santa Fe y gobernaba el gobierno de Cambiemos y muchas veces me tiraban la oreja a mí diciéndome, che, vos sos de los nuestros, ¿por qué venís? Porque yo soy santafesino, yo voy a defender a Santa Fe, yo nací, vivo y voy a vivir toda mi vida en Santa Fe. Y conozco la provincia, te diría que como pocos, porque la recorro permanentemente. ¿Qué pasa si la fórmula Angelini-Granata termina ganando el 12 de septiembre las PASO y todos los otros radicales dicen, che, si este crece, nos deja fuera? ¿Cómo vas a hacer para contenerla a todos? Porque también están muchos radicales en el Frente Progresista. ¿No van a querer saltar de nuevo el cerco para el Frente Progresista? Bueno, eso es un problema. Ojalá que no, yo espero que no. Porque si vos ganás, vas a tener la doble obligación de tener que contener a todos. Si a mí me tocara ganar, voy a convocar a todos y voy a ser generoso. Y de hecho, tenemos que ser generosos como lo hemos sido también con Amalia Granata, porque muchos seguidores de Juntos por el Cambio nos pedían, nos exigían que ampliemos. Porque va a ser muy pareja, por lo que veo, va a ser muy pareja, pero estás midiendo bien. ¿Se puede dar que vos ganés con Amalia Granata y que después todos los otros candidatos a diputados nacionales sean todos pro también? Sí, igual hay que entender que el voto es de la gente, no es de las fórmulas o de los candidatos. Está bien, pero vos estás representando. Uno representa, pero el voto, la confianza, el ciudadano te la da en el momento que te vota y después te empieza a tomar examen. Si cualquiera de las personas que vote a alguna fórmula de Juntos por el Cambio, con sus matices, va a estar votando a Juntos por el Cambio. Ojo a aquel dirigente que se crea que es dueño de esos votos y que haga algo contrario a los valores. Bueno, pero vos ya me dijiste en otra oportunidad que querés ser gobernador de la provincia. Si ganás la interna de Juntos por el Cambio, directamente te va a dar muchas más posibilidades. Me parece que la Argentina ha retrocedido mucho en términos institucionales. Era otro contexto. ¿No querés ser gobernador de la provincia de Santa Fe? ¿Qué quiero decir con esto? Pero pará, ¿no querés ser gobernador? ¿No querés ser gobernador de la provincia de Santa Fe? No es que no quiera ser, digo que hoy en esta elección en Santa Fe, lamentablemente por el retroceso institucional que se ha tenido en la Argentina, hoy esta elección que se eligen senadores nacionales en Santa Fe implica tiene una importancia enorme. Si el kirchnerismo gana en Santa Fe, si el kirchnerismo avanza en el Senado de la Nación y está cada vez más cerca de los 2/3, es el fin de la República. Es el fin de la República, es el avance del kirchnerismo con un proyecto totalitario que lo estamos viendo. Quiso ir por la propiedad privada, quiso avanzar contra los jueces, no quiere que haya militan el cierre de escuelas.
milita en el cierre de escuelas. Yo me voy a acordar de esos dirigentes gremiales y de funcionarios de gobierno que militaban el cierre de escuelas, porque van a tener que dar explicaciones esos tipos. Angelini no me respondió. ¿Quiere ser gobernador? Sí, a mí obviamente me gustaría ser gobernador desde el momento en que creo que Santa Fe lamentablemente se ha gobernado sin, o se está gobernando. Llamado 2 veces y se cayó. Pero porque soy, a ver, justamente, porque soy de los que juega en equipo. Soy de los que juega en equipo, que yo creo que hay cosas mucho más importantes que lo individual. Lo colectivo es mucho más importante. Hoy vemos en Santa Fe que lamentablemente se han hecho retrocesos muy grandes en términos institucionales. Vemos a un gobernador peleado con la vicegobernadora, el Senado de la provincia peleado con el Poder Ejecutivo, no hay diálogo con la Cámara de Diputados. La verdad es que vemos un Estado nacional que abandonó a la provincia de Santa Fe en materia de lucha contra el narcotráfico. Hoy, todas las cosas que se pensaban hasta el 2019, el retroceso que ha tenido Santa Fe implica reacomodar la ficha. Y insisto y reitero esto, que no se puede pensar en lo individual, se tiene que pensar en lo colectivo. Y si en lo colectivo conviene otra cosa, vamos a apostar a eso. Gracias, Federico, como siempre. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos Somos, por la verdad que se ve en todos lados.